ustedes pueden ver ahí a mi derecha el Ministerio de Defensa. Este puente peatonal que se construyó aquí, te tienen que tener mucho cuidado. Miren lo hermoso que se ven esa figura. Bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en el canal, me presento. Soy Lucas Nicolás. Y en el día de hoy, en nuestra sesión en ruta, estaremos recorriendo la avenida 27 de febrero, partiendo desde el municipio Santo Domingo Oeste y finalizando en los puentes Juan Pablo Duarte. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Ya iniciamos nuestro recorrido. Estamos partiendo desde el municipio Santo Domingo Oeste y vamos a recorrer toda la 27 de febrero. Y pasando por la nueva Duarte con París para que ustedes puedan ver los cambios que se realizaron en esa zona. Ya ustedes pueden ver al fondo la Plaza de la Bandera. A mi derecha están los edificios de la Junta Central Electoral de República Dominicana. Quiero darle un saludo a mi gente de Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Puerto Rico, que se mantienen fielmente viendo lo que son nuestros videos. También a mi gente de Santiago, de Santo Domingo, San Cristóbal y de todo el país que están reportando siempre que están viendo nuestros videos. Ya ustedes pueden ver lo hermoso que está el día, bien soleado. Miren cómo se ve la bandera dominicana ondeando. Al fondo tenemos lo que es el Ministerio de Defensa. Miren los edificios de la Junta Central Electoral, la sede principal. ¿Verdad? En mi derecha. En esta zona, cuando ustedes andan conduciendo en esta rotonda, tienen que tener un cuidado porque hay conductores que cuando vienen que van a escoger lo que es hacia la avenida Luperón y otros que van hacia la 27, tienden a confundirse y siempre lo que están, entonces ellos toman el carril de adentro en vez de venir por fuera para tomar lo que es la avenida Luperón. Entonces ellos vienen desde el carril que adentro, que es el que usted utiliza para tomar la rotonda y tomar la 27 de febrero, vienen desde ahí y hacen un cruce que ya usted sabe el peligro que se arma. Usted tiene que estar muy precavido con eso cuando recorre esta zona. Ya ustedes pueden ver ahí a mi derecha el Ministerio de Defensa. Podemos apreciar el día de hoy que la 27 de febrero, como siempre, se mantiene bien organizada, limpia. Eso, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por lo menos en eso, en las vías principales, se preocupa por mantenerla limpia, aunque estoy viendo algunos vasos tirados ahí. Tú sabes cómo son la gente que no respetan y como quiera tiran la basura ahí. Por eso yo siempre les digo y les recomiendo que al momento de usted visitar cualquier lugar, playa, parques, lugares de entretenimiento, si usted lleva cosas de comer, por favor, llévese la basura. O si hay zafacones, deposítala en lo mismo. No podemos aceptar en eso. Hay que cooperar con lo que es el medio ambiente. Yo lo que he estado recorriendo el país, he visitado algunas playas. Miren ahí cómo se ve un camión del Ayuntamiento de Santo Domingo limpiando la basura. Pero hay un problema. Ustedes ven que el camión pasó ahora mismo. Pase dentro de 10 minutos o es más que 10 minutos. Un minuto, porque usted vea cómo la gente vuelve y tira la basura ahí. Porque hay que establecer horarios para la recogida de la basura, para así la gente sepa cuándo el camión va a pasar y en ese momento sacan la basura. O sea, como les seguía diciendo, tenemos que tratar de cuidar lo que es el medio ambiente y esos residuos de basura que tiramos a las calles, por favor no tirarlo. A veces usted puede ver conductores que van manejando y de repente tiran cácaras. No sé si a ustedes les ha pasado, me lo pueden dejar en los comentarios. Un día yo iba caminando por una autopista y de repente me cayó una cácara de guineo en el cristal y fue el vehículo de adelante que venía comiendo y la tiró y me cayó arriba. Pero ¿y qué podemos hacer? Ya imagínense, ya me cayó. No puedo caerle atrás y a pelear porque eso es buscarse un problema. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. Déjenme en los comentarios si ustedes han pasado por esa situación, pero es que es difícil. Principalmente el tránsito aquí en República Dominicana es un poco difícil. Usted tiene que, cuando usted está manejando, siempre estar alerta y anticipar lo que va a ser el que viene delante y viene detrás de usted y al lado.
Usted tiene siempre que llevar la precaución y tener en cuenta siempre el manejo de lo que son los espejos y mirando cuando usted va a hacer un movimiento, ya que así usted puede precaver cualquier situación y poder evitar algo. Porque aquí es muy difícil, usted tiene que saber qué es lo que va a hacer el conductor que está delante de usted. Mire, como le dije en un video anterior, mira a mi izquierda, ahí está el olé de la 27 de febrero. Ustedes pueden ver que la 27 de febrero usted por lo que es el highway te transita de una forma rápida. Ustedes pueden ver lo organizado que está esto. Miren el desnivel, que hay muchas personas que después de lo que pasó con la tormenta no están tomando lo que son los desniveles. Señores, tomen los desniveles porque eso está hecho. Eso quizás fue algo momentáneo, que el agua dañó esa estructura y por eso se dio. Eso son cosas de la vida. Eso tiene un tiempo, eso tiene vida útil y si le damos el debido mantenimiento, la obra se puede mantener. Pero ahora le están haciendo lo que son unos trabajos más rigurosos. Que cuando hay una vez ya esa cosa puede ser que no pase, aunque la cosa de la vida siempre pasa, porque ustedes, los mejores países donde están las mejores construcciones, que se preocupan por lo que son las estructuras, ustedes ven mismo México cuando a veces tiembla la tierra, hay estructuras que ceden, porque es que la naturaleza es algo que es impredecible. Entonces no podemos echar la culpa a ningún gobierno de si pasa algo. Vamos a salir aquí para irnos todo el tiempo por la 27 por fuera, para no tomar el túnel. Para que ustedes puedan ver la 27 por fuera. Ya que mayormente siempre ustedes ven el túnel, pero vamos a mostrársela por fuera para que ustedes vean cómo se transita por aquí. Miren esos diversos dealers de vehículos. Ahí tenemos a Plaza Lama, a mi derecha, de la 27 de febrero. Y oficinas bancarias a mi izquierda y de dos instituciones bancarias del país. Y también quiero aprovechar este video para agradecerle a los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal, que gracias a Dios estamos subiendo y pues a ver si ya en este año alcanzamos la meta de los 1000 suscriptores, con Dios delante. Y agradecerle por el apoyo y que sepan que este es su canal. Ustedes pueden dejar su comentario y las cosas de que a ustedes les interesa que le estemos mostrando. Ustedes pueden ver que aquí siempre hay unos vendedores. Usted no está comprando nada y ellos se le acercan al vehículo. Con eso siempre tienen que tener precaución, ya que a veces usted se puede encontrar personas que no son vendedores y tienen que estar precavidos con eso y estar pendientes, porque esta zona a veces aparecen unos individuos que bien peligrosos. Como ustedes ven, hoy es un sábado temprano en la mañana, 9:35, por eso decidí irme por aquí arriba. Ya lo que son horas pico, es incómodo andar por aquí porque el tránsito se torna un poco más pesado, ya que hay lo que es el transporte público y demás vehículos que utilizan esta vía por aquí arriba transitan por aquí. Los otros vehículos mayormente se van lo que es por el túnel para ya avanzar un poco más rápido. Pero eso es hoy como que es sábado. Los días de semana, a veces hasta el mismo túnel se pone un poco congestionado con los vehículos. Usted va fluyendo lentamente, no es que usted va de que rápidamente, pero se va fluyendo. Hay veces que usted va más lento de lo normal y tiene a veces que durar un tiempo dentro del túnel para poder seguir avanzando. Muy bonita está la mañana de hoy sábado. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este video y no olviden darle me gusta. Vamos a avanzar. Miren lo que le digo. Él va a doblar hacia la izquierda y él está en el carril derecho. Esas son cosas que nada más usted la ve aquí. Yo no entiendo cómo son los conductores de República Dominicana. Déjenme en los comentarios, mi gente de todos los países que nos están viendo, si en sus países se maneja así como se maneja aquí. Porque ustedes ven, ¿cómo va a ser que si usted va a doblar hacia la izquierda, usted viene en el carril derecho para después cruzarse? Así eso usted puede provocar un accidente. Y eso, que ese vehículo, cuando se lo hace un motorista de repente, que la cosa se pone buena, que usted tiene que protegerlo a él, para no darle un golpe y buscarse un problema.
Miren a mi izquierda el bulevar de la avenida 27 de febrero. Ustedes pueden ver lo hermoso que se ve ahí, la bandera dominicana siempre ondeando. A mi derecha, una de las principales cadenas de mercado, de supermercado de aquí del país. A mi izquierda, ustedes pueden ver el sinnúmero de edificaciones que podemos ver aquí en Santo Domingo y los nuevos edificios que se están construyendo. Aquí vamos a tomar de nuevo el highway. Ya ustedes pueden ver cómo se ve la ciudad de Santo Domingo, sus calles. Ustedes pueden ver que ahora mismo lo que hemos estado transitando no tiene ningún, que se pueda ver hoyo y nada de eso en la vía. Y si les está gustando este video, no olviden darle me gusta para que así el algoritmo se lo siga recomendando a más personas. Miren, hacia allá ustedes pueden tomar en ese elevado lo que es la Ortega y Gasset. Ustedes pueden ver el número de edificaciones que tenemos de este lado. Ya ustedes pueden ver que aquí el tránsito se torna un poco más congestionado debido a lo que pasó el pasado mes de noviembre con lo que fue la tormenta, con el desnivel, que todavía está en reparaciones. Vamos a ver cuando pasemos por el lado de él, a ver cómo van esas reparaciones. No he escuchado la fecha en que el Ministerio de Obras Públicas piensa tener eso listo, pero vamos a avanzar a ver qué podemos ver. Ustedes pueden ver a mi derecha la entrada de la avenida 27 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Al fondo se pueden apreciar agentes de lo que es la Dirección de Tránsito de República Dominicana dirigiendo el tránsito para que se descongestione un poco la vía. Déjenme en los comentarios debajo qué le está pareciendo este recorrido que estamos realizando a través de toda la 27 de febrero. También estaremos cruzando lo que es la Duarte con París para que ustedes puedan ver los cambios que se han realizado en esa zona, y estaremos terminando nuestro recorrido en el puente Juan Pablo Duarte. Conducimos lo que es a Santo Domingo Este. Que si usted quiere ver algún video de Santo Domingo Este, usted me lo puede dejar en los comentarios y indicarme por dónde le gustaría y qué parte le gustaría que le estemos presentando. Ustedes pueden ver que el tránsito está muy congestionado hoy. Pero hoy sábado es un poco extraño que esté así tan congestionado, porque esta vía, después que ese desnivel esté ya funcionando, el tránsito fluye más y no se ve estos tamponamientos lo que es el fin de semana. Ya en la semana, ustedes pueden ver que se hace un poquito más difícil transitar por aquí, ya por lo debido a lo que son las personas que están en horario laboral. Muchas personas que viven en Santo Domingo Este cruzan para allá. Y lo mismo pasa cuando vienen de este a sur. Se torna siempre un poco difícil lo que es el tránsito en esta vía. Ya te saben lo difícil que se hace transitar con este tapón. No, estamos por la parte de arriba. Por eso es que está un poco estaponado, porque están utilizando el carril que va hacia sureste para los vehículos que vienen este-sur. Ya ustedes pueden ver a mi derecha cómo van las reparaciones del desnivel. Podemos ver que va a un nivel, no se ve que vaya muy rápido los trabajos, que digamos.
Déjenme en los comentarios qué a ustedes les parece, cómo están viendo los trabajos, si van bien avanzados o ya debería haber estado listo esto. Déjenme en los comentarios qué les parece. Y eso, que mayormente los agentes de DGC que están ahí adelante en lo que es el semáforo 27 con Avenida Máximo Gómez, ellos siempre suelen el tránsito que fluya más, pero parece que es el semáforo que está trabajando ahora mismo y por eso es que está este entamponamiento. Aunque entiendo que si se está haciendo ese cambio, que es el carril que se utilizaba para lo que es cruzar hacia sureste, deberían darle como más facilidad a esta vía para que se desahogue más. No podemos, imagínense un día de semana pico, cómo se pone esto aquí. Miren eso. Él entra así, hasta sin mirar. Usted tiene que estar, por eso le digo, cuando usted conduce aquí en República Dominicana, tiene que estar pendiente a los motoristas, los choferes de carro público y algunos de los que andan en vehículos privados, que no es que tampoco es que anden en vehículos privados, que son de que los mejores conductores, ni los que son lo mejor de este país, para que tengan eso pendiente, que son difíciles encontrar conductores que tengan prudencia. Usted puede ver los diversos vendedores que siempre están en los semáforos, aquí en República Dominicana, que le venden diferentes cosas, lo que son accesorios celulares, entre otras cositas ahí. Miren alrededor este puente peatonal que se construyó aquí en la 27 de febrero, muy bonito, pero si ustedes ven bien se fijan bien al fondo, ustedes ven que las personas están cruzando por debajo. Entonces, no hacemos nada con hacer esa obra si las personas no la utilizan, porque ellos saben que no pueden cruzar por debajo de la vía, pero no utilizan el puente peatonal. ¿Qué hacemos? Eso que yo he visto videos y hasta aquí mismo pasa que ojalá y pasara ahora mismo porque ustedes lo vean. Lo que son los animales, ellos agarran y suben por el puente y cruzan lo que es más normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este es el famoso Firulais. Él cruza por el puente peatonal, entonces las personas no lo utilizan. Ahí podemos ver un joven que por lo menos lo está utilizando y está cruzando, pero aquella joven que va con la sombrilla azul va por debajo. Miren, no sé si lo logran apreciar, el joven que va arriba y la otra joven por debajo. Miren los limpiavidrios, los que viven asediando a la gente aquí. Ustedes pueden ver, los trabajos no se ven tan avanzados como que digamos. Ya estamos cruzando el semáforo por fin, mi gente. Vamos a estar tomando lo que es vamos a seguir por debajo de la 27 para que ustedes vean, ya que no sé si ustedes conocen o vamos a subir por el elevado para que ustedes vean los elevados y ustedes me dejan en los comentarios si les gustaría ver que hagamos una ruta haciéndolo por debajo de los elevados. Vamos a coger por los elevados y por aquí bajamos lo que es a la Duarte con París para que ustedes vean esos cambios. Miren, aquí comienza lo que es el desvío para utilizar el carril que les estaba diciendo. Vamos a tomar el elevado, que yo considero que esta es una obra muy importante para nuestro país. Usted se imagina este país sin estos elevados, cómo sería lo difícil transitar todos los vehículos por debajo. Duraríamos hasta días para llegar a la casa. Ustedes pueden verme, a mi derecho ustedes pueden ver el edificio del Guacalito. Ya ustedes pueden ver el sinnúmero de edificaciones que podemos ver desde aquí del elevado. Díganme dejando en los comentarios debajo qué les parece este recorrido y qué otro recorrido les gustaría que estemos realizando. Ya después que salimos del semáforo, ustedes pueden ver que el tránsito fluye lo más normal. Veo que el elevado tiene unos cuantos bachecitos que les recomendamos al Ministerio de Obras Públicas que por favor pase por aquí y cubra esos bachecitos que tiene el elevado, que eso con el tiempo, si lo dejamos así, se puede hacer hasta un hoyo más grande y puede provocar accidentes.
También déjenme en los comentarios qué le está pareciendo esta sesión, la sesión en ruta que tenemos recorriendo calles de lo que es la República Dominicana. Y próximamente, si con Dios delante, esperemos traerles esa sesión en ruta de otros países que podamos visitar. Aquí vamos a bajar a lo que es la Duarte, para que conozcan la Duarte con París y sus nuevos cambios que tienen. Aquí te tienen que tener mucho cuidado. Miren cómo cruzó ese motorista, como que iba por su casa. Ya ustedes pueden ver, se nota la diferencia. Miren cómo, no sé, déjenme en los comentarios. Tiempos anteriores, cuando usted pasaba por aquí, por lo menos ahora como es temprano, no sé cuándo en hora pico, pero yo recuerdo pasar a estas horas y siempre estaba un poco entaponado esta área. Miren, desde aquí, miren cómo comienza, miren lo hermoso que se ven esa figura que hicieron aquí en el elevado, que no sé por qué no pintaron la parte posterior de arriba también para que haya un contraste. Miren cómo organizaron aquí los negocios, miren cómo se ven, todo el mundo organizado, tienen hasta un número de local. Miren a mi derecha y a la izquierda cómo se ve. Miren lo bien que haya quedado esto aquí. Siempre teniendo precaución con los motociclistas cruzando en esa calle por aquí mismo. Miren cómo se ven los locales. Miren una sombrilla que habían ahí, pero usted sabe que ya una vez o se cayeron, la misma brisa la tumbó. Ya ustedes pueden ver, miren eso es lo que yo siempre digo. Por favor, vamos a mantener lo que es la limpieza. Ustedes ven que le ponen un puesto de poner la basura y aún así la tiran afuera. Miren, aquí no podemos, ellos mismos tienen que cuidar esto porque estoy viendo basura en el suelo. Esta obra se la hicieron, vamos a cuidarla porque antes ustedes estaban, no sé si hay personas que recuerden cómo era esto antes aquí, que esto era un desastre. Y miren, se lo hacen organizadamente y aún así no cooperan con lo que es la limpieza. Ya ustedes pueden ver esta pintura que han hecho. Miren, Salomé Ureña, grandes mujeres dominicanas. Que es muy importante eso destacar. Miren, Rosa Duarte. Les invito, si ustedes no conocen esas grandes damas de aquí de República Dominicana, de investigar. Ustedes pueden usar Google y ponerle el nombre y les sale la biografía. Y así conocen esas grandes mujeres de aquí de República Dominicana. Miren, María Montés. Ya ustedes pueden ver aquí. Ustedes siempre cruzando con precaución, que debieron poner semáforo ahí. No sé si es que lo van a poner más adelante, pero debieron ponerlo de una vez. Miren, Mamá Tingó, Josefa Brea. Son grandes mujeres de aquí de República Dominicana. Les invito que si no las conocen, pueden investigar en su biografía y así ustedes conocer qué ellas hicieron por nuestro país. Ya estamos casi finalizando lo que es nuestro recorrido. Ya ustedes pueden ver aquí, hay que poner un semáforo porque esta vía un poco transitada, lo que es la Josefa Brea. Entonces hay que ponerlo, antes había un semáforo, no sé qué habrá pasado, que no lo veo en funcionamiento. Sí, pero también a la hora de usted cruzar aquí, usted puede tenerse precavido, pero también tiene que ser un poco ágil para no entorpecer lo que es el tránsito de las personas que vienen detrás de usted. Y siempre hacerlo con prudencia. Mire, sigue viendo en esta área como que ya la pintura como que se deterioró un poco, pero hay que darle, miren, están ya vandalizando la cosa con su grafiti. Bueno, mi gente, y hasta aquí ha llegado este recorrido. Espero les haya gustado. No olviden dejarme su like, comentar el video y compartirlo con cualquier persona que quiera conocer lo que son las calles de República Dominicana. Miren el puente Duarte al fondo. Será hasta el próximo video.